Muy buenos días para todos. Mil gracias por estar aquí en este espacio. En la mañana de hoy, entonces, organizamos un espacio, lo planeamos muy pensando en todos los cambios que se vienen con la reforma tributaria. Aquí, un poquito antes de comenzar, tener presente que toda reforma, pues, implica cambios, pero no necesariamente los cambios implican que necesariamente las cosas, pues van digamos, a ir en contravía. Por el contrario, aquí lo que pretendemos en este espacio es anticiparlos un poco y contarles también de las oportunidades que se pueden generar hoy con la reforma. Entonces, Sergio, aquí te doy la palabra. Yo voy a estar muy pendiente del panel para todas las preguntas pues, que se vayan presentando. Cualquier persona que tenga alguna inquietud la puede ir dejando aquí en el chat. Yo voy a estar como filtrando las preguntas y al final del espacio pues vamos a abrir un espacio de conversación. Entonces, Sergio, muy buenos días. Aquí ya pues te doy la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Esta mañana un poco fría. Juanita, muchas gracias por la invitación. Sebastián, igualmente a ti. Sí, la idea de hoy es desarrollar las ideas principales de lo que ha sido este cambio de reforma tributaria y lo que nos queda para este año. Muy bien, Seba, lo que decías es lo que nos queda para este año de planeación tributaria en las personas naturales y también incluso en las empresas. Ustedes son un grupo de aliados de Giga, entonces creo que esto les puede servir para la planeación tributaria que estamos ya a punto de finalizar el año. Entonces aquí hay unos elementos que espero les sirva bastante. Voy a tener una presentación guía. La voy a poner en este instante. Sebas, como yo voy proyectando, vos me ayudas. Si hay preguntas, me vas indicando. ¿Listo? Por supuesto que sí. Aquí voy a estar pendiente para ir moderando el panel. Listo, entonces vamos a estar por un poco más de una hora, diría yo, y luego las preguntas, como tú bien lo dices, que puedan surgir y, y que identifiquemos las oportunidades que nos quedan para este resto de año de planeación. Bueno, voy a antes enfocarnos al tema actual de personas naturales. Pues nosotros como personas naturales, es- hoy presentamos nuestra declaración de renta bajo un sistema cedular. Este sistema cedular ha tenido ya varios cambios. Antes del 2018 nosotros teníamos 5 cédulas. A partir del 2018, que es el sistema que hoy tenemos vigente y que finaliza este año 2022, esas cédulas se unieron 3 de ellas, conformando lo que se llama la cédula general, dejando por fuera las rentas pensionales y las rentas de dividendos. Aquí viene un primer cambio y que tiene un alto impacto, y es que en esta reforma se están unificando las 5 cédulas que tenían las personas naturales. Y en el proyecto inicial, incluso se pensaba incluir en esta única cédula lo que eran las ganancias ocasionales. Digamos que uno de los temas que en los debates cambió es que la ganancia ocasional quedó por fuera. Y aquí quiero pues como primero dar una primera visualización de qué significa unificar estas cédulas. Y lo quiero trabajar con un ejemplo. Una persona que es pensionada y que tenga una pensión de 5 millones de pesos, por decirlo así, mensuales, redondeamos en 60 millones en el año, y aparte de esos 60 millones tenía otros ingresos, por ejemplo, por arrendamientos o por rendimientos financieros o porque desempeñaba algunas labores de asesoría por 40 millones de pesos en el año, tenía 40 en la cédula general y 60 en la cédula de pensionados. Esta persona este año va a pagar cero impuesto, porque las pensiones están exentas hasta 1.000 VTs mensuales, y por el lado de los 40 millones que tienen los ingresos como cédula general, no le da el valor suficiente para tener el pago del impuesto. Ahora, al unificar estas cédulas, yo voy a tener 100 millones en total. Y con esos 100 millones en total, pues las pensiones siguen exentas, descuento lo exento, pero los 40 millones me van a quedar muy seguramente por encima del valor mínimo para pago, y seguramente va a tener un pago. Entonces, esta es una primera consecuencia de esta reforma tributaria. Y de ahí, pues que voy a hablar más adelante, entonces también de oportunidades para poder en ese nuevo planteamiento, qué se podría hacer o qué podría tener una persona como opciones para hacer su planeación tributaria. Hoy voy a repasar cómo está esta cédula general para que podamos identificar los cambios y a la vez identificar las oportunidades que nos quedan para este año. Entonces, hoy en esta cédula general, esta es la estructura que tenemos.
las personas naturales que presentan la declaración de renta por cédula general suman todos los ingresos, ¿listo? O sumamos todos los ingresos y podemos deducirnos unos elementos que están muy determinados por la DIAN, por ejemplo, como los ingresos no constitutivos de renta, donde ahí están los aportes que realiza la persona natural a la seguridad social. Si somos empleados, entonces nos podemos restar el 4% de pensión, el 4% de salud, y si cotizamos a Fondo de Solidaridad Pensional, el aporte que hagamos al Fondo de Solidaridad Pensional. Si somos independientes, pues podemos llevarnos el total, el 12% de salud, el 16% de pensión, y si cotizamos a Fondo de Solidaridad Pensional, el valor que coticemos. Luego viene el espacio de las deducciones y las rentas exentas, que este espacio es en el que hoy podemos aplicar la planeación tributaria. Y tenemos como primera elemento los intereses de vivienda, ¿sí? O el pago de las cuotas del leasing habitacional. Los dependientes, podemos deducirnos hasta un dependiente, la póliza de salud y las pensiones voluntarias o los ahorros que se hagan a cuentas AFC. Cada uno de estos elementos de planeación tributaria tiene unos topes. Entonces, interés de vivienda hasta 1.200 VTs, dependientes tiene un dependiente con un límite de el 10% del ingreso bruto hasta 384 VTs, la póliza de salud 208 VTs y digamos que los asalariados tenemos una renta exenta automática que corresponde al 25% de la base gravable y que tiene un límite superior de 2.880 VTs. En el 2018, una de las reformas que se incluyó es que todos estos elementos de planeación tributaria se les pusieron un máximo. A todos estos 4 elementos más la renta laboral exenta se le puso un valor máximo del 40% del ingreso hasta con un tope de 5.040 VTs. Si hablamos hoy de la VT, serían alrededor de 192 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, esta reforma, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo opera esto, antes de mirar el cambio y dónde nos queda entonces la planeación tributaria, aquí la empezamos a ver, es una persona que hoy tenga 240 millones de pesos de ingreso, y aquí va a suponer que tiene un dependiente y que tiene medicina prepagada, cuando hace esta depuración, aquí estoy trabajando o estoy simulando con un ejercicio de una persona que sea asalariada, cuando le resto los aportes a salud, a pensión, le resto este dependiente, le resto la medicina prepagada, le resto el 25% de renta exenta, esta persona queda con una base gravable prácticamente de 153 millones de pesos. Hoy, estos 153 millones de pesos generan un impuesto de renta de casi 30 millones de pesos, 29.955.000. Cuando yo me vuelvo acá y empiezo a mirar qué opciones tendría esta persona para hacer planeación tributaria, esta persona pues entonces tendría que pensar en tener interés de vivienda, digamos que ya a estas alturas de la vida que nos quedan menos de 15 días hábiles prácticamente para terminar el año, pues es difícil tener intereses de vivienda. Ya tiene el dependiente, tiene póliza de salud, a esta persona le queda un espacio y es a través de pensión voluntaria o de cuentas AFC, puede ajustar el máximo del 40%. Nosotros y los contadores y las personas que asesoramos en estos temas tributarios, pensionales, financieros, podemos hacer la simulación, incluso ustedes también podrían hacer la simulación en algunos simuladores que hay disponibles, e identificar que para esta persona podría realizar un aporte a pensión voluntarias en este resto de año por 24 millones de pesos y por consiguiente baja el impuesto, baja la base gravable primero, baja la base gravable a 135 millones y si bajo la base gravable a 135 millones, el impuesto a pagar me da 24 millones 600. Esta comparación de lo que es el impuesto sin el aporte a pensión voluntaria y el aporte y el impuesto realizando una planeación tributaria, en este caso, aporte a pensión voluntaria, son 5.300.000, que es lo que nosotros llamamos siempre el beneficio tributario. Esto quiere decir que por yo ahorrar 24 millones de pesos, lo podría describir de esta forma. El gobierno me está poniendo de esos 24 millones de pesos, 5.300.000. ¿Listo? Entonces,
Mi esfuerzo en un flujo de caja podría decir es un ahorro de 19 millones de pesos, porque los otros 5, pues me los está dando el Estado a través de los beneficios pues, que tienen estipulados en la ley. Súper importante, esto que estoy hablando acá, todo está reglamentado en la ley y la DIAN tiene amplios conceptos alrededor de estos temas. Entonces, estamos usando los mecanismos que hoy prevé la ley para tener una planeación tributaria y minimizar el pago del impuesto. ¿Qué nos está diciendo ahora el gobierno con este año, con la reforma? Aquí va a pasar la siguiente. Entonces ya dije un primer cambio. Un primer cambio es que nos está unificando todas las cédulas y que de entrada eso ya nos está diciendo que hay personas que hoy no pagaban impuesto de renta y para el próximo año, cuando presenten su declaración de renta en el 2024 por el año grabable 2023, con la misma situación que tienen este año, van a tener que pagar. Primer punto, pues como importante para que ustedes se lo lleven. Segundo punto importante, y es cómo cambió la depuración y los topes de la cédula general que plantea el gobierno. Entonces, partimos entonces de una base ampliada. A la cédula general estamos sumando entonces las pensiones y los dividendos. Listo. Permanece igual los ingresos no constitutivos de renta, o sea que aquí me puedo continuar descontando los aportes que haga a la seguridad social. Listo. De lo que teníamos antes, quiero entrar primero a mirar los cambios. Intereses de vivienda permanece igual, o sea, los intereses de vivienda se continúan con un mecanismo de planeación tributaria. Los dependientes tienen un cambio. Listo, los dependientes. Antes era exclusivamente un hijo hasta los 18 años, hoy se pueden hasta 4 dependientes. Listo, pero está cambiando el valor de cada uno de ellos hasta 72 VTs por cada uno de ellos. Listo, 72 VTs son alrededor de 2.736.000. Entonces, quienes antes tenían un hijo único y se descontaban eso, se podían descontar mal contados 8 millones de pesos. Hoy ese hijo se pueden descontar 2.736.000. Entonces, miren, hay un elemento donde las deducciones empiezan a disminuir. La póliza de salud permanece igual. Este es un tema que nos han preguntado bastante. Los aportes a pensión voluntaria y las cuentas AFC permanecen igual. Miren, el gobierno aquí fue bastante hábil porque el gobierno no entró a modificar propiamente este beneficio. Entonces, los beneficios que hoy tenemos, que es el artículo 206-1, no se está modificando, está completamente igual. Listo. Entonces, por ahora, digamos que desde este punto de vista todavía sigue vigente que los aportes que se hagan a pensión voluntaria, con un máximo del 30% del ingreso bruto, con un máximo de 3.800 VTs, es un elemento de planeación tributaria. ¿Qué sí modificó? La renta laboral exenta. La renta laboral exenta la está modificando, le está disminuyendo el tope, mantiene el 25%, pero lo está limitando a 790 VT. Antes eran 2.880. O sea que está quedando en 30.023.000 pesos. ¿Qué es lo que el gobierno hizo entonces que nos va a poner a tributar y hacer una mayor contribución al Estado? Está diciendo aparte de la unificación de las cédulas, está diciendo todos estos elementos que usted antes tenía todavía pueden ser hasta el 40%, pero los limitó a 1.340 VTs, o sea, a 51 millones de pesos, pues aquí como redondeando por encima. Y este elemento está teniendo un alto impacto porque, miren, yo antes una persona podía descontarse, recibía 200 millones, en el 40% era 2 por 4, 8, podían estos elementos, en estos 5 elementos, llevarse hasta 80 millones de pesos para bajar su base. Hoy está diciendo usted puede llevar el 40%, pero se lo estoy limitando a 51 millones de pesos. Entonces, esto indirectamente está diciendo si usted antes se descontaba 80, ya no se me va a poder descontar, sino 51. La diferencia, los 29, va a ser un mayor valor de la base gravable y por consiguiente, pues ahí va a ser el mayor impuesto. Ese fue el proyecto. Ahorita les vamos a hablar de las compras y de los efectos, porque quiero pasar a este cuadro antes de eso. Es el gobierno cuando planteó esta reforma,
miren, esta es fuente, el Ministerio de Hacienda, al momento de presentar la versión inicial. Listo. Aquí era donde ellos estaban mostrando cómo era la progresividad del impuesto con este cambio y donde ellos estaban diciendo es, vea, para una persona que reciba hoy 10 millones de pesos de ingreso mensual, el impuesto a cargo mensual no le va a variar. Entonces, esta persona tiene un impuesto a cargo de 327.000 pesos mensuales. Con la reforma tributaria se mantienen los 327.000 pesos mensuales, pero empieza a mostrar cómo a partir de 11 millones de pesos mensuales empieza a haber un incremento bastante acelerado y exponencial. Y vamos a tener por aquí una persona de 20 millones de pesos. Una persona de 20 millones de pesos, hoy el impuesto mensual es de 1.820.000 pesos y miren el incremento, va a subir a 2.690.000 pesos. ¿Y por qué quiero pararme acá? Porque quiero hacer visible una consecuencia en este nivel de ingreso, como para tenerlo como una referencia. Y es que esto significa que el mayor valor del impuesto va a ser 10.440.000 pesos. Listo. Si estamos hablando, digamos que esta tablita la tenía pues todavía con una inflación un poco más conservadora, ¿sí? Donde el incremento de esta persona que tiene 20 millones de pesos de ingreso al año, listo, tuviera un incremento del 10% del salario mínimo, serían 24 millones de pesos, y su incremento en la tasa de tributación va a ser de 10.440.000, va a significar que esta nueva tributación se le va a llevar el 43% del incremento salarial. Y de aquí, pues yo diría que parte, seguramente las razones por las que ustedes están acá es, bueno, pues, pucha, ¿qué vamos a hacer para que esta situación pues podamos optimizarla? Listo. ¿Cómo hacer para que los incrementos digamos, del equipo directivo de las empresas pues no tenga estas consecuencias que aquí estoy mostrando? Es un incremento del 10%, el 43% se lo va a llevar la reforma tributaria en este nivel de ingreso. Lógicamente, para niveles de ingreso superior va a ser mayor y digamos que entre 20 y 10 millones va a ser inferior. Y digamos que se mantiene que el nivel de tributación de la persona de 10 millones pues se está respetando. Listo. Discúlpame, por aquí te interrumpo. Tenemos una pregunta donde nos dicen, Jorge Armando Gómez, que si entonces continúa el límite del 30% de rentas exentas de las cuentas CFC y de los aportes a pensiones voluntarias. Sí, la respuesta es, y por eso hice la aclaración de que la reforma no está modificando el artículo 126-1. Entonces, si tú vas al estatuto tributario, vas a ver que todavía dice vigente. Los aportes que se hagan a pensión voluntaria o a cuentas AFC serán una renta exenta con un tope del 30% del ingreso y hasta 3.800 VTs. Esa permanece igual. ¿Qué significa que permanezca igual? Que los aportes que están a punto de cumplir 10 años el próximo año, listo, ese dinero cuando se retira del Fondo de Pensiones Voluntarias ya es una renta exenta y los rendimientos financieros no se van a llevar a la declaración de renta. Que si se retiran por cumplimiento de los requisitos, y aquí va a hacer un comentario que no sé si para todo el mundo sea claro, es cuando yo hago aportes y los utilizo en la declaración de renta, yo los puedo retirar por cumplimiento de requisitos, que es que permanezcan 10 años en el fondo de pensiones o utilizarlos para la compra de vivienda o el pago de un crédito hipotecario, de un leasing, o tener los requisitos de pensión o estar pensionado. Cuando yo hago el aporte, tengo el beneficio, yo puedo retirar el fondo de esos aportes cumpliendo uno de estos tres requisitos. ¿Listo? También los puedo retirar en cualquier momento, el dinero no tiene que estar en el fondo, pero si lo retiro, no cumplí los requisitos que me da la ley, por consiguiente yo debo de ese año volver a sumar el valor del retiro como un ingreso en el año gravable. Entonces, Jorge, atendiendo a tu pregunta es, sigue vigente el beneficio, solo que, y ahí es donde digo que el gobierno fue muy hábil, el gobierno no se metió con el artículo, sino que lo que hizo fue limitar las deducciones
Listo. Limitar incluso ni siquiera el 40%, porque el 40% todavía sigue vigente. Lo que dijo es, ojo, el máximo que hoy estaba en 5.040 VTs, lo voy a bajar a 1.340 VTs. Ese es el cambio. Pero ese cambio tiene este efecto. Tiene un efecto bastante grande. ¿Es claro, Jorge? Y para todos, pues también. Bueno, voy a continuar y me voy a volver a este elemento. Resulta que entonces en los debates del Congreso, pues hubo algunos ajustes a este tema. Aquí ya están con los ajustes. Por ejemplo, la propuesta inicial del gobierno era que esto fuera de hasta 46 millones de pesos. Se subió un poquitico hasta los 51 millones de pesos. Eh, Se modificó también los dependientes, que la idea del gobierno inicialmente era uno solo por las 72 VTs. Al final, pues se modificó para que fueran hasta 4 y se incluyó un elemento nuevo. Miren, este sí es completamente nuevo. Listo. Un elemento completamente nuevo, y es que se incluyó una nueva deducción, y es que la compra de bienes y servicios va a poder ser un gasto deducible hasta el 1%, con un límite de 240 VTs, y no está incluido en este 40% del tope de estos elementos de planeación tributaria. Entonces fue algo nuevo, por eso lo tengo aquí en la gráfica por fuera. Listo. Eh, es un nuevo elemento, y creo que es un elemento adicional también positivo, en el sentido en que para yo poderme llevar este elemento, entonces tengo que hacer compras con factura electrónica, y eso también va a llevar entonces un poco al tema de la legalidad, y seguramente que algunas personas van a empezar a exigir en sus compras de bienes y servicios la factura electrónica, lo que es un paso adelante para evitar la evasión. Listo, entonces este es un elemento nuevo. Este elemento nuevo pues no está incorporado en esta simulación que había hecho el gobierno pues inicialmente. eh, y pues habrá que hacer, como decir, un poco numérico, saber qué tanto va a ser esta contribución a la planeación tributaria. Lo que sí es cierto, entonces aquí podemos ver entonces que la planeación tributaria en periodos naturales se mantiene, incluso para personas que tengan menos de 10 millones de pesos como ingreso. Listo, le sigue generando la oportunidad de, como se bajó la renta exenta a 30 millones 23, listo. Es una persona que tenga un ingreso de 5 o 6 millones de pesos mensuales. Aquí tiene un valor en renta exenta automática. Todavía tiene la oportunidad de hacer planeación tributaria con los elementos de la planeación tributaria. Pues normalmente hablamos de los elementos de la planeación tributaria, lo que son los aportes a pensión voluntaria y cuenta de FC. Listo, el tema de dependientes no es propiamente un tema de planeación tributaria, es un tema de la vida, pero aquí nos lo está reconociendo pues el Estado como un elemento para llevar a la declaración de renta. Los intereses de vivienda podría ser un elemento de planeación tributaria. Acuérdense que no es únicamente la vivienda de habitación, también puede ser viviendas que se tengan por temas de rendimientos financieros o de generación de nuevos ingresos. Y la póliza de salud, pues un tema asociado también un poco a la calidad de vida. Sergio, una pregunta antes de continuar. Con Sí, este 1% de deducción para compras realizadas con facturas electrónicas, ¿ese 1% también va a ser parte del 40% del límite global, que es el máximo, digamos, tope para las deducciones, o queda por fuera? hoy como está planteado está por fuera. De todas maneras, es Ok. bueno esperar la sanción presidencial. Acuérdense que todavía la ley no ha sido sancionada por el gobierno. Listo. Entonces, pero hoy, digámoslo así, como en las lecturas que he hecho, está por fuera del 40%. Un elemento completamente nuevo, mm, un elemento que se incluyó incluso no en la propuesta original del gobierno, sino que luego en los debates en el Congreso fue donde incluyó. Entonces, y lo que te decía, quedó por fuera del 40%, lo cual me parece también pues como una buena oportunidad, porque no va a competir, llamémoslo así, contra el espacio que tienen el interés de vivienda, la pensión voluntaria, sino que es completamente por fuera. Perfecto. Yo diría que además es por fuera porque ese elemento, lo que te decía, va a tener o podría contribuir a un elemento un poco de evitar la evasión. Entonces, claro, si yo soy una persona que con el 25% de la renta exenta y con el aporte que haga pensión voluntaria estoy en el 40%,
¿Para qué me va a interesar pedirles facturas? Pero si yo ya tengo este tope, pues tengo otro 1% que puedo adicionar y hay que aprovechar. Digamos que aquí es un elemento de que todos debemos de aprovechar estos beneficios, pues porque en realidad el incremento en la tributación pues es bastante fuerte, como se ve acá. Miren, entonces una persona de 20 millones de pesos está teniendo en la tasa efectiva un incremento desde el 9,1 al 13,5, que digamos que aquí uno podría decir, ah, listo, no, son 4 puntos, pero en el fondo son 10.440.000 pesos más de tributación, que en los efectos prácticos esto va a repercutir en el consumo, en el ahorro, listo. Si yo soy una persona que estoy en este nivel y el año entrante va a tener que pagar 10 millones de pesos más, pues tengo que hacer esa provisión desde el comienzo. Y seguramente te vas a disminuir o el ahorro o disminuir las vacaciones. Tengo que ajustar en todo caso. Y esto es importante para ustedes que son gerentes de empresas y es que estos elementos hay que hacerlos visibles desde el comienzo del año. Estos elementos porque va a haber en realidad va a haber una afectación a la cantidad del consumo que vamos a poder efectuar el próximo año con esta nueva tributación. ¿Listo? Y pues lógicamente muy especialmente de acuerdo al nivel de ingresos que se tenga. Miren, entonces aquí vienen los elementos de planeación tributaria. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer este año y qué podría hacer el próximo año? Entonces, para este año, pues mantengo, ya este es el 2022, para este año mantengo estos elementos de planeación. Listo. En la práctica, el elemento de planeación puro es la pensión voluntaria y la cuenta de FC, que es donde podría yo hoy en estos resto de mes hacer aportes y obtener un máximo de beneficio tributario como persona natural. Listo. Mm, para el año entrante, entonces, ¿qué le va a pasar a la persona natural? Eh, Continúa, llamémoslo así, continúa la planeación. Lo que pasa es que este 40% nos está afectando bastante. Entonces, viene otro elemento importante y es, ojo, tengo que empezar a mirar dónde puedo hacer planeación. Y uno de los elementos, una opción, no siempre es válida, pero digamos lo que es, yo sí quiero plantear acá como una opción, es no incrementar los ingresos. No incrementar los ingresos. Bueno, todo el mundo dirá, pero ¿cómo así? Claro, hay varias formas en las que uno diría, puedo no aumentar los ingresos. Uno es eh, posponer los ingresos salariales hasta el momento del retiro o al momento de una desvinculación. Esto se logra a través de una figura que se llama plan institucional, que a continuación se las voy a explicar. Y un segundo elemento es evitar los rendimientos financieros y arrendamientos. Ustedes me dirán de una, pero ¿cómo así que evitar los rendimientos financieros? No, esa plata también me hace falta. Entonces, ¿que me gasto la plata y no tengo rendimiento financiero? No, ojo. Resulta que esto no es muy visible para todo el mundo, pero esto es una situación que incluso hoy está vigente y es que en los fondos de pensiones los rendimientos financieros no son ingresos hasta que no se retiren. Y si una persona ya es pensionada o tiene requisitos de pensión o se usa para compra de vivienda, esos rendimientos financieros nunca van a ser ingreso. Y a veces decimos, ah, pero eso no me afecta tanto. Miren este ejemplo. Es el mismo ejemplo que les hablaba ahorita anterior. Una persona de 240 millones de pesos de ingreso con el dependiente y la medicina prepagada. Ya habíamos dicho que si no hace planeación tributaria, esta persona paga 30 millones de pesos de impuesto. Si hace planeación tributaria, puede bajar su impuesto a 25 millones, obteniendo un beneficio tributario de 5.300.000. Pero esta persona, este mismo caso, si tiene hoy rentas de capital, digamos los rendimientos financieros por 10 millones de pesos, listo. Hoy con las tasas que tenemos no está tan complicado, o sea, un CDT hoy de 100 millones de pesos, que si lo abrimos hoy, podemos lograr tasas del 14, 15% a un año, o sea, que el año entrante, en noviembre, cuando se esté venciendo, yo voy a tener un ingreso de 15 millones de pesos. Este sí lo tengo con 10 millones. Si a esta persona de 240 millones le sumo 10 millones adicionales, miren cómo cambia su declaración de renta. Sin hacer planeación tributaria, esta persona sube su impuesto de 30 millones a 32.800.000. ¿Qué significa esto? Y a veces aquí es donde no lo vemos.
que estos 10 millones de pesos están teniendo una tasa efectiva de tributación del 29%. Entonces yo recibo 10 millones de pesos de ingreso y me va a tocar pagarle a la DIAN 2.900.000 adicionales. En el fondo de pensiones voluntarias, si yo hago, y hoy tenemos, por ejemplo, inversiones disponibles también a tasa fija, listo, con tasas del 14%, 15%, puedo ganarme estos valorización, pero si lo renuevo, o sea, no lo retiro, ojo, no es ingreso en el año gravable del 2023, listo. Mientras que en el CDT, si yo finalizo el CDT y así lo renuevo automáticamente, le digo a mi banco, sí, señor, no, renuévemelo por otro año, ya eso fue ingreso. Aquí en los fondos de pensiones, si yo renuevo esa inversión o me la llevo para otro tipo de inversión, a dólares, a acciones, a lo que sea, como no lo retiro, no se materializa el ingreso. Y si soy una persona que ya estoy pensionado o tengo los requisitos de pensión ya vigentes, o voy a usar ese dinero para pagar un crédito de vivienda, los puedo retirar y ni siquiera los llevo a la declaración de renta, pasan derechito. En ese punto hay un concepto de la DIAN muy claro y es, ni siquiera tengo la obligación de llevarlos y mostrarlos, vea, es que recibí un ingreso de 10 millones, pero ese ingreso es exento, entonces me resto los 10 millones, total a pagar cero. No, ya la DIAN dijo, si usted cumple requisitos, ni siquiera tiene que llevarlos, no me los tiene que mostrar. Bueno, entonces aquí cuando digo no generar ingresos, a eso es a lo que me refiero. Un mecanismo es, venga, si yo tengo rendimientos financieros, ¿dónde los puedo generar que no tenga que llevarlos a la declaración de renta? Listo, que pueda posponerlos. Listo. Digamos que incluso para los arrendamientos también hay opciones. Si yo recibo arrendamientos mensuales porque tengo una bodega de 5 millones de pesos mensuales, hoy en el mercado existen unos fondos de inversión. Pay, bueno, muchos los manejamos los fondos de pensiones, Scandia también tiene otros. Uno podría poner el dinero allá, recibe el equivalente al arrendamiento, pero como está dentro de la figura de fondo de pensiones o fondos de capital privado, la normatividad tributaria es diferente y pueden haber beneficios para que lo tengan también presente. Bueno, y voy a explicar este primer mecanismo de plan institucional. ¿Cómo yo puedo pensar en no incrementar mis ingresos el año próximo, sino usar un plan institucional y recibir esos ingresos más adelante? Otro punto importante es que este plan institucional creo que también es de especial interés a ustedes porque les permite hacer planeación tributaria para la empresa. Y aquí me voy a entrar en el tema de planes institucionales, de cómo puedo hacer planeación tributaria tanto para la empresa como para los empleados. Posiblemente algunos de ustedes ya conozcan esta figura. Entonces, el plan institucional es una figura que permite la ley, tanto la tributaria como la financiera, para que las empresas constituyan planes de pensión a favor de los empleados. Y estos planes de pensión, o este plan institucional, tienen una particularidad bien importante y es que los aportes los realiza la empresa. Esos aportes son un gasto deducible. Esos aportes cabe la posibilidad de no entregárselos inmediatamente a los empleados, sino dejarlos en el fondo de pensiones bajo unas condiciones. Y hasta que no se cumplan las condiciones, no entregárselos al empleado. Ese elemento se llama consolidación. Y ese elemento es muy importante porque ese elemento es el que le va a dar la posibilidad, o nos da la posibilidad a nosotros como empleados, de posponer los ingresos. Entonces, esta es la figura de lo que consiste un plan institucional. Entonces, miren, un plan institucional es dentro del Fondo de Pensiones Voluntarias, una empresa realiza aportes en cabeza de los empleados, eso es importantísimo, únicamente para empleados. Estos dineros inicialmente quedan sin consolidar, o sea, que no son de disponibilidad de los empleados, por ejemplo, hasta que la persona no cumple la edad de pensión. Cuando se cumple la edad de pensión, entonces se le empiezan a entregar, y eso es lo que se llama la consolidación del dinero. Ahí es cuando se vuelve ingreso tributario para el empleado, y este dinero consolidado, pues ahí sí ya se puede disponer de él, el empleado lo puede disponer para el pago de la prestación. Aquí estoy usando los nombres técnicos. Entonces, la empresa se llama patrocinadora, el empleado se llama partícipe beneficiario, se hacen aportes sin consolidar,
Luego se da la figura de la consolidación, que es cuando se da el ingreso tributario para el empleado, y de este dinero consolidado se paga una prestación, que puede ser una suma única, una suma anual o una renta temporal. ¿Dónde es que las empresas utilizan este mecanismo para hacer la planeación tributaria? Y es en el aporte que realizan a favor de los empleados. Este aporte es un gasto deducible, también hasta 3.800 VTs. Listo. Y voy a trabajarlo con un ejemplo. Y requisito empleados. Digamos que los socios de la compañía son empleados, los socios de la empresa son el gerente y el director comercial, por decirlo así, son dos socios y la compañía este año tiene una utilidad antes de impuestos voy a trabajarlo con un ejemplo de 500 millones de pesos. Entonces, con 500 millones de pesos, eh, si fuera a pagar la tasa del 35%, tendría que, perdón, tendría que pagar 175 millones de pesos de impuesto de esos 500 millones. Y si esta persona, y si esta empresa dice, no, vamos a hacer un plan institucional para los dos empleados que son a la vez los socios de la compañía, y a cada uno de ellos les vamos a hacer un aporte de 100 millones de pesos para su pensión, para compra de vivienda, listo. Enseguida les digo como para qué se puede usar. Estamos diciendo que podríamos bajar la utilidad de la compañía de 500 millones a 300 millones. Y 300 millones por 0,35 significa que van a pagar un impuesto de 105 millones de pesos, mientras que por 500 millones estaban pagando un impuesto de 175 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que aquí la empresa está haciendo una planeación tributaria de 70 millones de pesos. Voy a decirlo de otra forma, como lo decía ahorita en la persona natural, es, la empresa está poniendo 200 millones de pesos como un aporte, pero uno podría decir que de esos 200 millones, el Estado, a través de estas figuras, le está poniendo 70 millones. Entonces, la empresa en realidad lo que está poniendo son 130 millones de pesos. Los otros 70, digamos que son el beneficio tributario que recibiría por hacer esta contribución al plan institucional. Mm, Lógicamente, pues esto significa pues que la empresa tenga utilidades, tenga beneficios. Los aportes se pueden hacer hasta las 3.800 VTs. Esto es alrededor de casi 146 millones de pesos este año. Ahí les hice un ejercicio con 100 millones de pesos. No necesariamente la empresa tiene que decir es máximo, la empresa podría hacerlo perfectamente por 50 millones de pesos. Digamos que si la utilidad es más pequeña, también pues se puede hacer. Si la empresa tiene una utilidad de 150 millones de pesos este año, puede realizar un aporte en cabeza del empleado por 50 millones y lógicamente pues va a tener un beneficio de aproximadamente de 15 millones de pesos, que sería el 35% de 50 millones que es el aporte. Pues miren, aquí es donde se hace la planeación, los mecanismos de planeación tributaria con planes institucionales para la empresa. ¿Cuándo consolidar? Porque esos 100 millones que se ponen en cabeza de los empleados al quedar sin consolidar, no hacen parte del ingreso, o sea que si estaban ahorita en un ingreso ya de 240 millones de pesos en el año, no le va a sumar al ingreso. Listo. ¿Cuáles son las propuestas nuestras? Es consolidar, vamos a venir acá, en los momentos en los que se disminuya el ingreso. Y aquí empieza la planeación, la figura como planeación tributaria para la persona es, yo digo, quiero consolidar cuando se dé la pensión o el retiro laboral. O incluso, pues una opción es también dividirlo en varios años. Enseguida les vamos a dar un ejemplo. Nosotros podemos consolidar, por ejemplo, por antigüedad del aporte o por permanencia en la empresa. Podríamos consolidar por pensión o por retiro de la empresa, por compra de vivienda o por educación o por cumplimiento de resultados. Estas consolidaciones o estos tipos de consolidaciones son los que nos permiten, voy a pasar aquí a la planeación en persona natural, proponerles, ojo, esto hay que tomarlo con pinza, esto requiere una revisión, o sea, yo aquí le estoy proponiendo unas ideas, pero es muy importante revisarlo porque tiene otros efectos. Entonces hay que mirar muy bien como a qué público se le puede hacer este tipo de planeación. Entonces, y aquí lo voy a unir entonces con la planeación para personas naturales. Yo les decía, posponer el ingreso. Listo. ¿Cómo posponerlo?
Y vuelvo al ejercicio de la persona que tenga un ingreso de 20 millones de pesos en el año. 20 millones de pesos en el año, si fuera a incrementar su salario, ahorita lo vimos, el 10% serían 24 millones de pesos en el año. Esos 24 millones de pesos en el año, más o menos el 43% se le va a ir en impuestos. ¿Qué le podríamos nosotros proponer a nuestros empleados? Ojo, no a todos, llevemos ese incremento salarial a un plan institucional. Mantenga el próximo año el salario de este año. De esa forma no incremento el ingreso. ¿Y cuándo voy a recibir ese incremento salarial? ¿Cuándo voy a recibir esos 24 millones de pesos? Lo voy a recibir o cuando me pensione o cuando me retire la empresa. ¿Por qué en esos dos momentos? Es nuestra propuesta. Porque cuando me retire la empresa, voy a hablarlo sobre un supuesto. Puede que no consiga trabajo o consiga un trabajo de menor ingreso y por consiguiente, pues puedo complementar mi ingreso en ese momento. O al momento de la pensión, porque en el momento de la pensión, pues si hay una certeza de que el ingreso es menor, primero, porque la pensión está, digamos que el modelo está diseñado para que la pensión sea menor a los ingresos de la persona en el momento del retiro por la tasa de reemplazo. Y segundo, porque pues por ahora todavía la pensión se mantiene como una renta exenta hasta un valor de 1000 VTs. Entonces yo podría recibir este ingreso adicional y no competiría pues como con la pensión, por decirlo así. ¿Por qué les digo que ese elemento es muy importante como tenerlo como con pinzas? Porque desde el punto de vista de la relación laboral hay unas consecuencias. Por ejemplo, si es una persona de salario ordinario, entonces las cesantías sobre qué salario se van a realizar. Entonces aquí voy como llevando como la idea es, ojo, eventualmente esta propuesta del incremento salarial sea para personas únicamente de salario integral para arriba. Listo. Y va limitando un poquitico estas propuestas como a un público más reducido de las empresas. Otro segundo elemento que podríamos llevar a un plan institucional es el pago de bonificaciones o incentivos por resultados. Listo, ese elemento, digamos que nosotros ya lo tenemos hoy en día con muchas empresas que reciben acá el pago de la bonificación o una parte, no necesariamente toda, una parte. Y la consolidación se hace a los 3, 4, 5 años o al momento del retiro de la empresa o al momento de la pensión. Y eso podría generar pues un beneficio tributario interesante pues para los empleados. Y yo sé que pues para el año entrante pues vamos a necesitar mucho apoyo de los empleadores para hacer difusión, para hacer un poco de temas didácticos alrededor de todo este tema de la reforma tributaria, porque la verdad es que esto va a implicar unos esfuerzos. Estas propuestas, miren que yo le estoy diciendo es no recibir dinero inmediatamente en el bolsillo, sino posponerlo. Eso no es tan sencillo. Eso implica unas campañas de ahorro, unas campañas de unos ajustes, llamémoslo así, en los hogares. Listo. Pero digamos que en el caso de las bonificaciones, muchas veces las bonificaciones son dinero extra que justamente los empleados lo usan también para su ahorro o para el pago de créditos hipotecarios. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues se podría plantear el pago de bonificaciones y los incentivos a través de un plan institucional. Y un tercer elemento de planeación es la bonificación de retiro. Entonces, un elemento que ustedes deberían de comenzar a evaluar y de proponerle también a los empleados es cuando llegan a negociaciones de retiro, en vez de entregarle 50, 100, 300 millones de pesos a una persona en este año gravable, posponérselo en varios años gravables. Y aquí tengo un ejemplo de ese caso, un ejemplo de la vida real del año pasado, me quiero unir acá, es una persona que iba a recibir 471 millones de pesos, perdón, 670 millones de pesos en una bonificación. Si lo recibía en ese mismo año gravable, tenía que pagar un impuesto de 271 millones de pesos. Le hicimos 2 ejercicios en compañía de la empresa y es, venga, lleve estos 671 a un plan institucional y se los entregamos en un escenario de una consolidación en 4 años o una consolidación en 8 años. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ser negociado, vuelvo y planteo, es que estos 671 en 4 años se van a volver un ingreso mensual, anual, perdón, en 4 años de 168 millones de pesos. 168 millones de pesos
pagaban 14 millones adicionales. Listo. Entonces, esta persona, cuando uno le decía el impuesto del año que estaba vigente por el ingreso que ya recibió, más los 14 millones por 4 años, pagaba 106. Estos 106 se comparaban con los 271 que era recibir toda la bonificación en el mismo año y le daba un ahorro a esta persona de 165 millones de pesos en el impuesto. Y el segundo escenario que le llevamos era hacer la consolidación en un plazo de 8 años, el doble. Pues claro, con 8 años el impuesto bajaba, perdón, el ingreso anual baja a 83 millones de pesos. 83 millones de pesos pagan 2 millones de pesos mensuales, más los 50 que ya pagaba, era un total de 66, era 66 contra 271, pues tenía un beneficio tributario de 205 millones. Miren, esto es negociado porque finalmente es el flujo de caja de la persona. La persona sí le sirve recibir 83 millones de pesos anuales, perdón, o requiere recibir 168. Es mejor, es partirlo en 2, 3, 4 años que recibir los 671 millones de una vez. Entonces, este es un elemento que pues, para ustedes me parece también importante o me gustaría que se lo lleven para los empleados que tengan bonificaciones por retiro, que tienen mucha antigüedad, que tienen unos salarios muy interesantes y que van a recibir unas sumas importantes. Plantearles como un elemento de planeación tributaria, incluso hasta para también un poco de la planeación financiera del hogar, pues ponerlo en varios años grabables. Sergio, por aquí aprovecho que estás cerrando esta partecita de planes institucionales. Rafael Olarte nos hace una pregunta y es, claro, cuando las empresas hacen estos aportes a planes institucionales pueden tener un beneficio tributario importante. Si por ejemplo, estamos partiendo de una tasa de tributación del 35%, pues estamos hablando de que la empresa va a tener un beneficio tributario del 35% por los aportes que realice, pero que cómo hacer para no trasladarle el pago del impuesto en cabeza de los empleados o los socios. Entonces creo que ahí es importante, Sergio, como reforzar un poquito de cuál debería ser ese tratamiento tributario que se le debería dar o cuál debería ser esas destinaciones que se le podrían dar a esos recursos para disminuir el impacto tributario ya en cabeza de la persona natural. Rafael, ve, la propuesta es posponerle en la entrada de ese dinero. Listo. Posponerla o usar alguno de estos tres elementos que te tengo acá. Entonces, ve, cuando nosotros estamos consolidando, estamos configurando, llamémoslo así, configurando este plan institucional que le permita tanto el beneficio tributario a la empresa patrocinadora como al empleado. Nosotros proponemos que la consolidación sea por una de estas tres razones. Listo. Vuelvo y lo planteo trabajando con el ejemplo. Yo recibo 100 millones, entonces la empresa está obteniendo, perdón, la empresa realiza un aporte de 100 millones en cabeza de su empleado, entonces por esos 100 millones está obteniendo un beneficio tributario del 35%, o sea que 35 millones de esos 100 los está poniendo el Estado y los dejo sin consolidar. Primer punto es, los dejo sin consolidar, pero no están muertos, porque nosotros en protección tenemos unas alternativas de inversión que te permiten exponerte al dólar, exponerte a la renta variable, exponerte también a unos portafolios de renta fija de baja volatilidad, lógicamente también de menor rentabilidad, pero digamos que la menor rentabilidad con estas tasas está subiendo, entonces, y aquí va a dar como alguna cifra. Nosotros tenemos un portafolio, el más seguro de todos, que se llama Protección Vista, que es un fondo que normalmente rentaba el 3%, 3,5% anual. Hoy con estas nuevas tasas ya está rentando a niveles del 5 o 6% anual. ¿Listo? Y ese es como el de menor rentabilidad y el más estable. Lógicamente, pues, CDTs y otras opciones tienen una mayor rentabilidad, pero aquí estoy hablando pues como de la de menor rentabilidad. Entonces, el dinero primero no queda muerto, Rafael. Y segundo, el punto es planear entonces la consolidación. ¿Qué proponemos nosotros? Que en realidad la consolidación, lo ideal sería que se diera por pensión. Listo. Porque cuando se da por pensión, una parte de esa consolidación va a ser ingreso exento. Va a ser 100% exenta una parte. Listo. Segundo, si yo ya en realidad estoy retirado de la empresa, no voy a tener el ingreso laboral. Tercero, hoy mediante el mecanismo que tenemos, pues la pensión todavía sigue siendo exenta. Por consiguiente, llamémoslo así, aunque está en la misma cédula,
pues voy a tributar menos. ¿Listo? Segundo, consolidar por vivienda. ¿Listo? Si yo consolido por compra de vivienda o por pago de crédito hipotecario, también una parte será exenta. Y tercero, pues darle la inversión, dejarla 10 años. Normalmente nos dicen, no, pero es que dejarla 10 años. Pucha, sí, yo sé que eso es un sacrificio, pero finalmente, digamos que aquí es la compensación de que voy a pagar menos, pero voy a tener también mi dinero invertido, porque mucha gente lo que también hace es que lo recibe y va a ser un dinero para inversión. Entonces aquí lo puede mantener invertido. Eh, y otro elemento importante, Rafael, es, listo, me alejo de estas tres, no voy a esperar ninguna de estas tres, simplemente yo le digo que me consolide al año. Entonces, ahí ya depende de la situación de la persona natural, porque si la persona natural tiene una tasa de tributación del 10, 15%, pues le conviene de todas maneras recibirlo acá, porque la empresa está teniendo un beneficio del 35%, yo lo recibo como empleado, como socio, digo, listo, consolídemelo, yo pago mi impuesto y a la hora de yo ir a pagar, digamos que paga el 20%. Entonces, finalmente estoy pagando menos que mi empresa que hubiera pagado el 35%. Entonces, en ocasiones a veces nos dicen, listo, hagámoslo así, no importa que yo tenga que pagar, pero pago menos que la empresa. Y teniendo presente además que pues hoy la tasa del impuesto a los dividendos pues también se incrementó. No sé si eso resuelve la inquietud, Rafael. Yo creo que sí, aquí nos respondió en el chat que he entendido. Listo. Igual, una propuesta para todos es, pues, digamos aquí que yo estoy presentando como una presentación guía, pero pues todo esto lo podemos analizar pues individualmente con Sebastián. No sé si Juanita pues canaliza algunas de estas situaciones o conmigo, pues, pero digamos que aparte de este espacio, pues se podría tener también reuniones individuales personalizadas para conocer la situación y evaluar las opciones, porque vuelvo y les digo, miren que yo mucho de lo que les estoy diciendo acá puede que no aplique para todo el mundo. Hay unas cosas que son para salarios altos, otras cosas que sí pueden ser como para todos los empleados, unas cosas para la empresa, pero siempre y cuando la empresa tenga la utilidad. Si la empresa no tiene utilidad, pues digamos que posiblemente este no sea el mecanismo. Listo, entonces, Perfecto. igual aquí estoy dando opciones y contando qué se puede hacer este año 2022 que nos queda mes y medio y qué podríamos mirar hacia el año entrante 2023 con el tema de reforma. Listo. Mm, Aquí un tema de, bueno, entonces, ¿qué es? El plan institucional es un contrato que constituye la empresa con protección. Esto es un poquitico el tema del proceso. En ese contrato es donde definimos quiénes van a ser las personas que van a entrar al plan institucional, cuáles son los montos del aporte. Listo. Lo firman los representantes legales de protección y de la empresa. Para la apertura antes se solicitan un documento de soporte. Eso desde el punto de vista del plan institucional. Luego viene la apertura de los empleados que van a ser partícipes de ese plan. Listo, y para eso pues entonces también se hace una labor de asesoría individual. Muchas de estas negociaciones se hacen es primero con la empresa y luego va y se le explica también al empleado. Lo que yo les decía para las bonificaciones de retiro. Entonces la empresa pues conoce la figura, la empresa dice, listo, me gusta la figura, pero finalmente el empleado también tiene que aceptarlo. Entonces, nosotros le damos la asesoría al empleado, le demostramos estos mismos cálculos, le decimos, vea, es que si usted recibe a través del plan, tendría este beneficio tributario, ya la persona decide. Y para ellos, entonces ya lo que se hace es la apertura de la cuenta individual, que igual es entonces un documento entre protección y el empleado, y también se hacen los documentos soportes. Y el tercer paso como grande operativo es hacer el aporte y la acreditación. Entonces, la empresa hace la consignación, eso se hace por transferencia por sucursal virtual normalmente, y nos debe de enviar es cargar en la página de protección una planilla de Excel donde ahí se relaciona el aporte. Entonces, lo que decía ahorita es, si se hace un aporte para dos empleados que son socios, para uno de 100 millones y para el otro de 50 millones, entonces ahí se dice, vea, para Sebastián es 100, para Sergio 50. Y ya Sebastián y Sergio en este caso dicen, vea, yo quiero invertir quiero protegerme de una eventual devaluación, quiero invertir 100% en dólares. Entonces tenemos unas opciones que replican la TRM o tenemos unas opciones que son de renta fija en dólares. O si quieren mayor riesgo, pues también hay acciones en Estados Unidos.
El otro dirá, no, 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 yo quiero lo más conservador. Entonces tenemos el fondo de protección vista que les decía ahora. Digamos que nosotros ahí tenemos una muy buena gama de posibilidades desde el punto de vista de dónde invertir esos aportes que realizan ya sea la empresa o el Eso empleado. es pura mentira. Bueno, en esto ya lo vimos que son los ejercicios. Bueno, hasta aquí pregunta, Sebastián, porque ya digamos que este es el tema como central. Ya vienen como otras dos o tres ideas alrededor de reforma de otros elementos en personas naturales, pero digamos que aquí están los elementos que tenemos de planeación para personas naturales en este 2022. ¿Qué podríamos usar para el 2023? Y para las empresas, el tema de planes institucionales que también les permite hacer planeación. Perfecto, bueno, de momento no hay más preguntas, Sergio. Si te parece, podemos hacer aquí como un breve recuento de lo que hemos venido conversando hasta el momento, como para ir llevando el hilo desde el principio hasta el momento en el que vamos. Entonces, habíamos iniciado este espacio de conversación recontando pues que anteriormente teníamos 5 cédulas diferentes de ingreso que actualmente pues fueron recogidos como en la cédula general que recogía 3 de las anteriores más otras 2, y vemos que uno de los cambios importantes que se plantean en la reforma ya es la unificación completa de las 5 cédulas de ingresos, y que esto lo que va a generar es que había personas que, por ejemplo, parte de su ingreso venía de la pensión y como la pensión es exenta, pues no pagaban al ser sistemas celulares diferentes. Ahorita, al unificar las cédulas, probablemente haya personas que antes con el mismo nivel de ingresos no tenían que tributar, hoy probablemente lo van a comenzar a hacer. Hablábamos también de que hay un cambio importante en el tema de los dependientes económicos, donde actualmente una persona puede descontarse hasta el 10% de sus ingresos laborales por el concepto de dependientes económicos con un límite de 32 VT, que esto en el año a hoy es aproximadamente 15 millones de pesos. Y ahí viene un cambio importante, y es que ya lo que va a suceder es que las personas se van a poder descontar es por número de dependientes, desde 1 máximo hasta 4, y por cada dependiente económico pues se va a poder descontar 72 VT. Esto lo que va a llevar es que hoy una persona que se resta a los dependientes podía tener un beneficio máximo de 15 millones en el año, y va a pasar a tener un beneficio máximo de 10 millones 900 en el año. Hablábamos de otro impacto importante, y es que hasta este momento las personas se podían descontar hasta 2.800 VT como rentas laborales exentas, y este límite va a pasar a 790 VT, ¿cierto? Hablábamos también de que el límite global del 40% de los ingresos hasta hoy es 5.040 VT, es decir, que hasta hoy una persona que utilice el máximo de deducciones y rentas exentas que puede tener un beneficio de hasta, o puede restarse hasta 191 millones de pesos, ya con el cambio disminuiría a 1.340 VT, haciendo que ese límite del 40% máximo sea de 50 millones 900. También nos contaba Sergio que se incorpora pues como un beneficio adicional por compras realizadas con factura electrónica, que va a poder ser hasta el 1% de los ingresos con un límite de 240 VT. Y ya finalizando, pues nos estabas contando que de todas formas el beneficio tributario del 30% de las rentas exentas en aportes a pensiones voluntarias o cuentas AFC para personas naturales continúa vigente, que sigue siendo un beneficio importante. Nos mencionabas ahora que si una persona en este momento pues quiere tener beneficio tributario, por ejemplo, teniendo intereses de vivienda, pues ya no nos da el tiempo para desembolsar un crédito y que se generen dichos intereses. Entonces, sí, la invitación es a quien todavía pueda hacer aportes a pensiones voluntarias o cuentas AFC antes del 31 de diciembre, ahí puede hacer un aporte máximo del 30% de sus ingresos en el año. Por otro lado, nos contabas entonces que hay una alternativa interesante para evitar generar ingresos digamos, por esas rentas de capital, y es no generar intereses financieros, digamos, en el sistema financiero tradicional, sino hacer aportes a pensiones voluntarias donde, digamos, que esos intereses financieros no se consideran un ingreso siempre y cuando la persona utilice esos dineros para, digamos, compra de vivienda, cumplimiento de requisitos de pensión, o si, digamos, estos aportes tienen una permanencia de más de 10 años. Haciendo, Sergio, ahí una pequeña, pues, como ampliación con el tema de los requisitos de pensión, y es,
Recuerden que en los fondos privados, a diferencia de Colpensiones, una persona cumple requisitos de pensión en el momento en que tiene un capital suficiente para tener una mesada pensional de al menos un salario mínimo, y que esto no quiere decir que la persona tenga que estar pensionada. La persona puede acercarse al fondo de pensiones o a través de Sergio o de mi parte solicitar un cálculo, y si la persona ya cumple con requisitos de pensiones, entonces a partir de ese momento el fondo de pensiones le entrega un certificado y con ese certificado puede hacer retiros exentos, sin la necesidad de estar pensionado ni tener que cumplir los otros dos requisitos de vivienda o de pensión. Y ya por último, Sergio, nos estabas contando sobre los aportes a los planes institucionales, que los planes institucionales de pensiones pues generan un beneficio tributario muy interesante para las empresas, porque las empresas pueden hacer aportes de hasta 3.800 VT por empleado por año. Recuerden que 3.800 VT pues en este momento está por más de 144 millones de pesos, y ahí el beneficio que obtienen las empresas es que el 35%, que sería la tasa de tributación, se traduciría en el beneficio tributario. Entonces nos hacías un ejemplo de una empresa que hace un aporte de 200 millones de pesos a un plan institucional, y en ese caso esa empresa podría tener un ahorro de 70 millones de pesos en el impuesto de renta de la empresa. Y nos decías pues que para esta reforma hay como tres panoramas sugeridos donde se podrían hacer aportes a planes institucionales. Por un lado, se podría revisar las empresas que están en este momento presupuestando incrementos salariales, entonces que dichos incrementos salariales se puedan hacer mejor a través de un aporte a un plan institucional, para que ese incremento salarial no le signifique a la persona un incremento en el ingreso, sino que esos aportes puedan ir quedar condicionados hasta que la persona o se vaya a pensionar o se vaya a retirar de la empresa, porque probablemente el impacto tributario en ese momento vaya a ser muy inferior, o incluso ni siquiera vaya a tener un incremento o un pago en el impuesto de renta en el momento en que se vayan a consolidar esos recursos. También nos hablabas de que se podían utilizar para hacer pagos de bonos por resultados, o en situaciones de bonificaciones por retiro para las personas pues, con las que las empresas están negociando esas terminaciones de vinculaciones laborales, que ahí nos terminabas pues contándonos un ejercicio de un cliente tuyo pues de la vida real, que recibió un bono por retiro de más de 600 millones de pesos, y que si los hubiera recibido de forma directa, esa persona hubiera tenido que asumir un impuesto de renta de 200 millones de pesos aproximadamente sobre esos 600 que recibió, pero que al haber diferido ese impuesto hasta en 4 o 5 años diferentes, pudo reducir ese impuesto en mucho más de la mitad. Entonces, pagar menos de 100 millones cuando el primer panorama eran 200. Entonces, bueno, aquí hice como un pequeño resumen, Sergio, de lo que nos has venido contando. No sé si se me escapa algo. No, Sebastián, creo que tomaste todos los elementos, esas eran como mis ideas pues que quería como transmitir y que espero que les queden. Y una adicional, y es que en el caso de ustedes pues que son líderes de empresas, llevar un poco esta pedagogía a las personas, porque en realidad hay un incremento en el pago de impuestos para el próximo año, es evidente, mejor dicho, y creo que a las personas hay que empezarlas a preparar alrededor de eso, incluso por un elemento, y es que recuerden ustedes que las retenciones en la fuente normalmente vienen con los ingresos del año anterior, con el modelo del año anterior, entonces con porcentajes más bajitos. Seguramente este incremento va a ser un incremento alto porque la inflación pues también está disparada. Entonces, pensaría, o es uno de los elementos que estamos viendo, que las retenciones van a quedar muy por debajo de lo que va a ser el impuesto a pagar en el 2024. Entonces, yo creo que aquí va a lanzar una conclusión hasta de pronto a priori, pero que es uno de los temas que quiero más adelante como evaluar es, eventualmente yo creo que hasta a las personas les convendría volver al modelo de retención en la fuente número 1, al procedimiento 1, para no tomar la historia, sino únicamente lo actual, y de pronto tener un mayor valor de retención en la fuente, y digamos que protegerse de cierta forma de la situación de que el próximo año se van a dar la sorpresa del pago del impuesto. Esto todavía, como les digo, puede ser una conclusión a priori, pues aquí, pero se las quiero dejar. Todavía no lo quisiera como una conclusión. Simplemente lo que pienso es que muy probablemente las retenciones vayan a ser menores que el impuesto a cargo, y las personas puedan tener una necesidad de flujo de caja en el 2023, que podrían resolver cambiando ese procedimiento 1. Y pues finalmente Perfecto. dos o tres ideas aquí para todos, y no sé, para que abramos espacio a preguntas, y es otros temas de personas naturales.
Uno es entonces el impuesto al patrimonio. Finalmente se aprueba un impuesto al patrimonio a partir de 2.736 millones de pesos con un pago del 0.5%, teniendo presente que esto fue una mejora que se descuentan las primeras 72.000 VTs y a la diferencia se le aplica el 0.5. Un segundo rango para 4.636 millones del 1% y un tercer rango que es temporal. Ojo, este es temporal para los patrimonios superiores a 9.000 millones de pesos, que va a pagar el 1.5. Pero este va a tener vigencia hasta el 2026 incluido, ya en el 2027 ya desaparece este y el impuesto va a quedar en el 1%. Se excluyen las primeras 12.000 VTs por la vivienda de habitación para el cálculo de la base gravable. Y aquí hay un elemento que también generó bastante polémica en el tema de la reforma y es el valor por el cual se va a registrar las acciones en este cálculo de la base gravable del impuesto al patrimonio. Digamos que la norma lo que aprobó es que las acciones deben ser incluidas por el valor intrínseco, o sea, el valor del patrimonio dividido el número de acciones en circulación. Este elemento, pues, creo que ahí seguramente le va a entrar a reforzar o a reglamentar este tema. Pero este es un tema de alto impacto también, o al menos así se visualizó pues en las formas iniciales del tema del impuesto al patrimonio. Si bien la tarifa está más bajita que lo que han sido los impuestos al patrimonio en unas versiones anteriores, este elemento podría ser que sea mucho mayor, porque antes se llevaba por el valor, llamémoslo así, histórico del aporte, y aquí lo que está diciendo es, venga, actualícemelo al valor intrínseco de la compañía. Hay otros elementos también pero naturales, aquí los voy a enumerar. El impuesto sobre la renta de los dividendos, tarifa del 15%, estaba en el 10%, esta fue una conciliación que se dio pues ahora esta semana pasada, vuelvo y les digo, falta pues como que la sanción presidencial, pero según el texto conciliado quedaría en el 15%. Impuesto a las ganancias ocasionales que sube del 10 al 15%, también fue uno de los temas bastante discutidos. La indemnización en seguros de vida, renta exenta hasta 3.250 VTs, lo que exceda se lleva como ganancia ocasional y revive el impuesto de timbre para la compra de bienes en dos tarifas. Una tarifa del 1.5 para los bienes superiores a 760 millones y para los bienes que valgan más de 1.900 millones, una tarifa del 3%. Entonces, pues, Sebas, estos eran como los elementos que yo quería compartirles hoy. No sé si hay alguna pregunta en estos minutos que nos quedan. Sergio, Bueno, sí. no tenemos más preguntas en el momento. Sebastián, ¿de pronto tienes algo más que decir? No, Yo Juanita, tengo una darles. pregunta. Ah, bueno, por aquí tenemos una pregunta, sí. Sí, Adelante. Juan Camilo. No, ve, con el tema de los salarios, estos salarios que donde a los empleados se les paga con, no sé, se les dan tarjetas de crédito, digamos, de la empresa o se les pagan el leasing del vehículo y todo eso. En algún momento entendí que ya esa parte, pues, se le paga el vehículo al empleado, entonces ya es el empleado el que está recibiendo ese ingreso y ya no se puede descontar como un gasto de la empresa, sino como un ingreso del empleado y el empleado tiene que pagar renta o tiene que declarar esa parte pues en su renta, ese ingreso del costo de lo que es el canon del vehículo o gastos pues que anteriormente las empresas de pronto pues para no incrementar el salario como tal del empleado, se lo daban por beneficios, tarjetas de crédito, bonos, o sí, eso sí es verdad, ¿cómo quedó? No, esos elementos siguen vigentes. Lo que la norma está proponiendo es unos valores máximos, unos topes. Entonces, digamos que el tema del leasing de vehículos seguiría siendo válido. Si no lo tienen, pues sería un esquema para analizar. Lo que sí es que lo que está diciendo la reforma es, ojo, esto no puede exceder de X valor, del valor del total de los ingresos de la compañía. No sé cómo habrá quedado finalmente, habrá que mirar. Entonces, lo que sí se está viendo es que iba a haber es un valor máximo.
Juan Camilo creo que fue el que me hizo la pregunta. Entonces, sigue vigente, pero con unos valores máximos que hay que tener en cuenta, pues, mejor dicho, va a haber un gasto máximo deducible. Es lo que está limitando la ley. Gracias, Sergio. ¿Alguien más tiene? Sí, por aquí Jorge Gómez nos hace una pregunta. Nos haces una recomendación entendiendo que es algo anticipado, podría uno pesar proyectado en no usar los beneficios. No me queda tan clara la pregunta, Jorge, no sé si de pronto pudieras, de pronto. Yo creo que sí, los beneficios para el cálculo de la retención en la fuente, ¿cierto, José? Armando, ¿puedes activar el micrófono? Jorge Armando, Jorge. Sí, así es, ahí escribió que así es. Es una conclusión todavía a priori, no quiero plantearlo pues como final, sino que como en mi ejercicio preliminar estoy viendo que las retenciones van a ser inferiores al valor del impuesto del próximo año. Entonces mucha gente, o lo que hace uno en la planeación tributaria es que la retención me coincida con el valor a pagar. Entonces aquí me van a hacer unas retenciones de 500.000 pesos mensuales, 6 millones en el año, pero el próximo año va a tener que pagar 9, me van a faltar 4 millones por decirlo así. Entonces aquí la propuesta es volver a procedimiento 1 o no usar los elementos de deducción para que la retención me la suban a 800.000 pesos por decirlo así. Y en el año me queden los 7.600.000, que si va a pagar 9, pues ya la diferencia es mucho más pequeña. Esa es, digamos que no es recomendación, es un elemento que quiero validar todavía. Todavía no lo tengo como algo, como una conclusión definitiva. Pero sí lo veo como una posibilidad, como una opción. Muchas gracias, Sergio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, Sergio, Sebastián, aquí llegaron pues como... Yo quería hacer una bueno. pregunta. Hola. Yo quería hacer una pregunta. O sea, la lógica a mí me dice, entonces, si yo tengo el 25 de renta exenta y tengo, por decir algo, los dependientes que es el 10, ya tengo el 35, es decir, que yo me podría mover con un 5%. ¿Está bien la apreciación que estoy haciendo? Sí, señor, así es. La norma permite aportes hasta el 30% en pensión voluntaria, pero acordémonos que tenemos el límite global. Y el límite global ya tengo un 25 automático, listo. Entonces me va quedando un 15, ese 15, pues entonces si mis dependientes son un 10, solamente me quedaría un 5, es correcto. Perfecto, Jorge. Bueno, Juanita, muchas gracias a ti por la invitación, a Sebas también muchísimas gracias. Lo que necesiten a la orden. Ustedes tienen mis datos, pues para todos los asistentes un feliz día, muy amables por acompañarnos. Espero pues Muchas haya gracias, sido útil. Sebastián. Sergio, a todos los asistentes, gracias por estar en este espacio. La grabación se las voy a enviar en el transcurso de la semana para que la puedan ver y analizar pues todo lo que